Escucha, que vas a entender cuáles son los dos principales signos, según San Pablo, según el Evangelio, de los últimos tiempos. Y él lo explica en su segunda epístola a los tesalonicenses. ¿Y por qué lo hace? Porque en Tesalónica creían que venía nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, la parusía. Y él tuvo que explicarles exactamente cómo sería el fin de los tiempos y qué signos tendrían que haber. Y es que Pablo instala la iglesia de Cristo en Tesalónica en su segundo viaje misional. Y lo hace en el 51 después de Cristo. Él se va con Silas, otro discípulo de la iglesia y católico, venían de Antioquía con Pablo, pero después que empiezan a predicar tienen problemas en Tesalónica, y eso está en Hechos a los Apóstoles, y tienen que huir rápidamente de Tesalónica. Y cuando está adelante, Colosa, llega a Pablo el rumor de que habían problemas en Tesalónica porque la gente prácticamente no quería trabajar, porque creía que venía el fin de los tiempos o el fin del mundo y la segunda venida, que es la parusía, que no es la gran tribulación, es la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ellos creían que ya sucedía en el año 51 después de Cristo. Entonces Pablo envía a Timoteo, y Timoteo le viene con buenas noticias. Mira, ellos están muy perseguidos en Tesalónica, que es una ciudad de Macedonia, como a 250 kilómetros de Grecia. Están muy perseguidos, el imperio los tiene acosados, porque ahí era una ciudad muy pagana. Pero había los suficientes judíos como para ver una sinagoga, entonces Pedro empieza a convertirlos al cristianismo, a esos judíos. Y Timoteo le cuenta que habían perseverado mucho en esa persecución y tenían mucha fe y estaban fuertes en sus convicciones. Entonces Pablo le manda la primera epístola. Pero resulta que con la primera epístola Timoteo le dice: mira, no quedaron satisfechos con lo que les has dicho, necesito que le expliques más sobre la parusía y la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuándo se va a cumplir eso. Entonces Pablo le dice: mira, pónganse a trabajar porque existen dos señales importantes y te las voy a explicar ahorita leyéndote un pedacito de la segunda carta de Tesalonicenses que escribe San Pablo para que ellos se calmaran y se pusieran a trabajar en la comunidad cristiana. Entonces Pablo primero les pasa la mano diciéndoles estas palabras que están en la segunda carta de los tesalonicenses. Y dice así: nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, con motivo de vuestra constancia y fe en medio de vuestras persecuciones. Están muy perseguidos. Y de las tribulaciones que sufrís. Esta es una señal del justo juicio de Dios, para que seáis hechos dignos del reino de Dios, por el cual padecéis. Bueno, les dijo eso, que estaba muy orgulloso de ellos porque habían persistido, porque estaban orando, porque estaban en Cristo, seguían haciendo el deber de un buen cristiano. Pero hay que entender que habían sacado también unas cartas falsas, unas epístolas falsas de Pablo, donde engañaban a todos los cristianos de Tesalónica. Y entonces Pablo les dice aquí en el segundo capítulo, van a encontrar: nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía, que es la gran apostasía, y hacerse manifiesto el hombre de la iniquidad,
el anticristo, hacerse manifiesto un anticristo. El hijo de la perdición, el adversario, el que se ensalza sobre lo que se llama Dios o sagrado, hasta sentarse en el mismo templo de Dios, ostentándose como si fuera Dios. Aquí les estaba aclarando a Pablo que iba a haber alguien que se iba a hacer pasar por Dios, que iba a hacer ciertos prodigios, como decía nuestro Señor Jesucristo, como dice nuestro Señor Jesucristo, el discurso escatológico de Mateo 24, vendrá alguien que hará prodigios, pero será el demonio, ¿no? Y fíjense que Pablo les dice, el misterio de la iniquidad ya está obrando ciertamente, solo falta que el que ahora lo detiene desaparezca del medio, el catejón. Eso sí es un misterio que bueno, yo les he escrito un libro y todo sobre el catejón. Pero sigamos. Y entonces se hará un manifiesto el inicuo, se hará manifiesto el anticristo, a quien el Señor Jesús matará con un aliento de su boca. El Apocalipsis dice que nuestro Señor Jesucristo va a acabar con el anticristo, que reinará, se calcula que 3 años y medio, con el aliento de su boca. O sea, nada más apareciendo, saldrá corriendo el anticristo. Y eso lo dice la Biblia, lo dice en el Apocalipsis y lo aclara Pedro aquí, que se queden tranquilos, sigan rezando, sigan orando. Y entonces después le dice, cuya aparición de aquel inicuo es obra de Satanás, con todo poder y señales, prodigios de mentira. Esta es la señal, vendrá alguien con prodigios de mentira, el anticristo, y con toda seducción de iniquidad para los que ha de perderse en retribución de no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. O sea, se van a perder muchísima gente que creerán en algo o en alguien, en un inicuo que vendrá y planteará una solución. Y eso es lo que dice el catecismo de la iglesia. Planteará esa solución, no sé, un chip, planteará algo que va a solucionar problemas que van a venir en gravedad en el mundo, después de terremotos, después de una gran tribulación y muchísimo tiempo después, y ese anticristo vendrá después nuestro Señor Jesús y lo desaparecerá con el aliento. Por eso nos decía San Pablo, mira, ustedes no se preocupen, y nos lo dice la Virgen, nos lo dice nuestro mismo Señor Jesús, y se lo dijo a los apóstoles, tranquilícense, soy yo, no tengan miedo. Y el viento se calmó. Bueno, les quería revelar esto de la Biblia, de la segunda carta a los tesalonicenses. Léanla, les va a encantar. Y ahí se revelan las 2 señales más importantes. Sígueme en el perfil y vamos a seguir hablando del fin de los tiempos, de las apariciones de la Virgen, que eso no tiene nada de malo. Mientras regrese a la fe, regrese a la oración, no tienes que tener miedo a nada de eso. Y aparte es un libro de esperanza, y la esperanza es todo aquello que tú sabes que actúa en la vida. Y Dios siempre obra para bien y quiere que todos nos salvemos. Muchísimas gracias.